You are what you love, not what loves you. That's what I decided a long time ago. Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Hola Sebas, ¿cómo vas? Muy bien, por aquí pensando en qué fábulas traumatizantes les puedo contar a mis hijos esta noche. Como sos de buen papá, qué impresión. Hay que asustarlos de alguna forma. De alguna forma tienen que entrar las moralejas y las enseñanzas. Pues bueno, hoy vamos a estar hablando de una película como parte de este ciclo que Sebas y yo hemos llamado en este mes de octubre Nuestras Imperdibles. Lo llamamos así porque son películas que tanto para Sebastián como para mí son clásicos, pues son clásicos muy personales. No necesariamente son películas que tuvieron un gran éxito en taquilla o que fueron muy premiadas, aunque nos vimos en nuestra primera película, nos vimos The Insider, El Informante, que fue bastante premiada y que allanó el camino para el Oscar que recibió posteriormente Russell Crowe. Un paso más en esa consistente carrera tan extraordinaria que ha tenido Russell Crowe como actor. Pero hoy no vamos a hablar de Russell Crowe, no vamos ahora a hablar tampoco de Michael Mann. Vamos a hablar un poco, bueno, vamos a tomar un enfoque completamente diferente. Vamos a ver una película de otro director extraordinario, digamos, a un nivel como el de Michael Mann y otros directores que han tenido un impacto muy grande con su estilo, con su forma de hacer películas, su cinematografía, que es el gran director de origen americano, pero británico desde hace bastantes años, Terry Gilliam. Terry Gilliam, bueno, no sé si qué presentación necesite, pero digamos para nuestros oyentes que tal vez no lo conozcan mucho, es alguien que hizo toda su carrera inicialmente en el mundo de la televisión británica y fue parte de ese troupe o ese grupo que se llamó Monty Python y el Flying Circus, que hicieron tal vez los episodios, los sketches de humor británico más famosos, inclusive fuera de Inglaterra, en el mundo entero. Aquí en Canadá, por ejemplo, se habla mucho de Monty Python, todavía tienen bastante impacto. Y Terry Gilliam tal vez fue uno de los directores, bueno, digamos, uno de los partícipes de este grupo que tuvo una carrera muy significativa en el mundo del cine. Terry Gilliam ha hecho un Sí, montón, dale, Sebas. no, que una de las mayores sorpresas de esta semana fue descubrir que era de Minnesota, creo que es. Sí, que era de Estados Unidos. Yo siempre asumí que era británico y bueno, fue una sorpresa muy grande cuando leyendo un poquitico de los reviews y de la trivia, que es un animador, realmente muchas de las cosas de animación y por eso tiene esa visión creativa. Fue lo que lo llevó a Inglaterra, pues muy interesante. Exacto, sí. Bueno, hizo el salto en los ochentas con películas que son clásicos del cine. Vamos a hablar de Brasil, por ejemplo, que es una de estas distopias futuristas que lamentablemente hoy en día nos dicen mucho de una realidad que no queríamos en nuestras sociedades, pero en fin. Está Sí, esta otra, parece que cada vez están más cerca. sí. Hay otra película, ¿sabes? Que a mí me encanta de él que se llama El Barón Munchausen, Las aventuras del Barón Munchausen, que algún día la tenemos que ver en este Sí. podcast. Y que fue la predecesora de esta, pues no, entonces interesante que prácticamente hizo esta película, pues uno que lo vamos a hablar ahora, hizo esta película en respuesta a el fracaso taquillero y el agotamiento del Barón Munchausen, que decidió hacer esta película con tres cosas que nunca que había prometido que no iba a hacer. Que no iba a actuar, ¿cómo se dice? No iba a hacer una película en Estados Unidos, no iba a hacer una película en Hollywood y no iba a hacer una película que no fuera escrita por él. No sabía eso, pero bastante interesante como trivia. Y bueno, la película de la cual le estamos hablando en este momento, Sebas y yo, es The Fisher King, el rey pescador, me imagino que sería traducido en español. The Fisher King es una película del año 1991, como dice Sebas, viene después de ese pequeño impasse que tuvo Terry Gilliam a finales de los ochentas. Pero luego de Fisher King vino otra gran obra maestra del cine que es 12 Monkeys, la película con Brad Pitt y Bruce Willis. Pero bueno, enfocándonos hoy en The Fisher King. The Fisher King está increíblemente protagonizada por un grupo de actores que no pueden ser más diversos en su forma
de actuar y de lo que Efectivamente. traen en una película. Yo creo que Sebas que ha sido como el elenco más, no sé, disparejo, pero a la vez que encaja perfectamente. Es increíble cómo encaja sabiendo que son actores tan distintos. En el actor, bueno, tenemos en el papel principal a Jeff Bridges como Jack Lucas, un presentador de radio, una personalidad de la radio, que es nuestro héroe, eh, que tiene pues un arco clásico de redención en esta historia. Muy antihéroe realmente, sí. Es un antihéroe, pero eventualmente encuentra su redención, igual que otro antihéroe, como es Robin Williams, el gran y bueno, ya fallecido Robin Williams en el papel de Barry o Henry Sagan, que es realmente su nombre. Bueno, ya hablaremos un poco del por qué se llamaba Barry, cuál fue su papel en la película. Y además hay dos actuaciones a las que bueno, personajes que tienen que estar aquí nombrados inmediatamente. El de Mercedes Ruehl como Anne Napolitano. Es un, es un, es una fuerza increíble en la película, es un tour de force lo que hace en su actuación como la incansable, inconsolable y muy leal novia de Jeff Bridges, de Jack Lucas. Y estábamos hablando, si yo ahora, offline, de Amanda Plummer, en el papel de Lydia, el objeto de deseo de amor de Robin Williams. Entonces tenemos dos parejas, la pareja de Jeff Bridges y Mercedes Ruehl, y la pareja de Robin Williams y esta chica Amanda Plummer. Y es muy interesante que la película se centra mucho el conflicto y la drama de la película es precisamente lo difícil que es poner esas dos parejas, o sean felices o terminen juntos al final, pues cierto, como no sé cómo escribirlo, porque es el conflicto de básicamente de las personalidades de ellos o por lo que están pasando los personajes, pues lo que hace. Y tengo que decirlo, pues en mi memoria la película pensé que era más de Robin Williams y definitivamente es la película de Jeff Bridges. Pues eso sí es muy obvio. Como una vez uno vuelve a ver la película, pues uno asume que yo en mi memoria pensé, o sea, esta es una película de Robin Williams, ¿no? Jeff Bridges está en el 90 y 90% de las escenas y Robin Williams está de pronto en un 40%, pues no es tan presente como uno imagina. Podemos de pronto hablar un poco de eso y digamos un poco como del contexto tan interesante que tuvo en los noventas Robbie Williams, porque ya luego viene otra gran película que es Good Will Hunting, donde él también tiene un papel que vos pensás en la película, pensás mucho en Robin Williams, pero realmente no es una película en la cual sea él el protagonista. Pero su aporte como actor secundario en ambas, aunque en esta realmente lo del papel principal es un poco difícil como de definir De completamente. separarlos, Exacto, son parejas, realmente son parejas, inclusive son parejas entre ellos. Es la pareja de Jeff Bridges, la pareja de Robin Williams, inclusive en la mitad de la película se desarrolla la relación entre Amanda Plummer y Mercedes Ruehl. Entonces, es una película no de individualidades realmente, sino de parejas, de complementos entre parejas que son completamente distintas, inclusive las que son novio o novia, son igual de disfuncionales que las que son entre personas del mismo género. igual, antes de que pasemos, yo creo que ya sería bueno que arrancáramos contando la sinopsis. Pablo menciona que Mercedes Rull hace una actuación impresionante y pues fue lo único por lo que ganó el Oscar la película. Entonces, definitivamente fue muy reconocido, pues incluso pues también ganó creo que en Cannes o en varios festivales internacionales a mejor actriz o bueno, actriz de soporte. Sí, definitivamente es una actuación impresionante. Y le da a uno pesar que no fue tan, pues no sé, no se volvió a ver pues como tanto pues ella como actriz. Y sí, pues, y la película también fue nominada como a 7 Oscars y solamente se ganó ese, pues entonces en cierto modo también conectado con lo que pasó con The Insider, que fue nominado a muchos Oscars y al final no se terminó ganando casi nada. The Insider no ganó ninguno, pues en esta pues por lo menos se ganó ella el Oscar a mejor actriz de soporte. Correcto. Y bueno,
Empecemos entonces con la sinopsis, miramos el trailer y empezamos nuestro análisis. La sinopsis de acuerdo con IMDb. Un ex DJ de radio, abatido y suicida por un terrible error que cometió, encuentra redención al ayudar a un hombre sin hogar, con problemas mentales, víctima inocente de ese error. Es una sinopsis bastante, no sé, profunda. Spoiler, sí. Y spoiler completamente. Bueno, la película es bastante obvia, pero digamos que ahí está su fortaleza. Veamos el trailer y empecemos el análisis. Okay, Jack, we're on the air in 5, 4, 3, 2, 1. Hey, it's Monday morning, and I'm Jack Lucas. In the world of talk radio, Jack Lucas was king. Look, I said I want an offer they can forget it. To stay on top, he did whatever he had to. Forgive me! But one day, Jack went too far. It was Mr. Lucas's offhand remark that seemed to have fatal impact on Mr. Melnick. No matter what I have, it feels like I have nothing. Yo, what's going on? And just when he was about to give up on his own life, he stumbled into Perry's. Unhand that degenerate and remove your presence! I like New York in June. How about you? You know who I am? A hood ornament. No. I'm a knight on a special quest. Sebas, como siempre empezamos, ¿cómo te pareció la película? No sé qué estaba esperando de la película. La película me la había visto hacía muchísimos años. Creo que mi papá fue el que me introdujo a la película. Ahora que lo pienso, me imagino que por la misma fama de Terry Gilliams y su conexión con Monty Python, en especial pues que las comedias de Monty Python pues son de sus favoritas y pues ya con el tiempo de mis favoritas pues, pero ahorita mirando un poquitico la historia me di cuenta que no está tan conectado con esas comedias de Monty Python después de que salió, después de que se acabó la serie de televisión, digámoslo así, solo hizo una con Terry Jones, que es el otro. Y él siguió por su lado haciendo sus películas más extrañas, pues. Y entonces no sabía qué esperar de la película. La verdad es una película muy diferente a lo que uno espera de Terry Gilliam. Hay elementos como el contexto visual, los ángulos de las cámaras completamente extraños, la cámara errática, que son muy tradicionales de él y del estilo pues de las películas. Incluso ayer pues como en preparación me vi Monty Python and the Holy Grail, y que él codirigió con Terry Jones y vi muchos de esos elementos pues de la cámara persiguiéndolos y buscándolos y por todos lados. Y los caballeros andantes y todo ese tema pues es como hay ciertos elementos, pero es una película fascinante, es fascinante. No sé qué tanto la recomendaría porque la película es muy triste, es muy dramática, un final que es bueno, pero hay momentos muy oscuros en la película. Entonces no es una película, por ejemplo, que vería con mis hijos, pero es una película que hay que verse porque la verdad es una combinación de elementos, wow, te vuela la cabeza pues porque tú estás viendo algo y no te imaginas hacia dónde va y lo que mencionas ahora de esa combinación de Jeff Bridges, que es un actor muy serio, muy estructurado, a pesar de que ha hecho muchos papeles similares, pues así de vagabundos casi, pues prácticamente, pues él después se volvería muy famoso por The Dude, en la película de los hermanos Cohen, De Big hablando Lebowski. de Big Lebowski, sí, exacto, que pues, pero en esa película él está narrando la historia lo va llevando, pues, cierto, es en cierto modo el papel se parece mucho, incluso creo que mencionan en una de las trivias que usa una de las mismas camisetas que usa en The Big Lebowski, la usa aquí en esta película. Entonces, es como eso lo que no está acostumbrado, pero no voy a negar que la energía de Robin Williams le da un dinamismo a la película espectacular. Y la verdad me parecía medio aburridora cuando era solo Jeff Bridges. Pero cuando aparece Robin Williams o cuando es Jeff Bridges con la novia, o sea, Jeff Bridges solo es deprimente en esta película, pues en esta película. Pero cuando está con esa otra gente es espectacular. Entonces la película gana muchísima energía cuando
cuando aparece Robin Williams y la química entre ellos dos es espectacular. Es impresionante, es una película fascinante. Y es una película fascinante también pues en esa filmografía de Terry Gilliam porque es también fuera de contexto pues a lo que normalmente uno asocia con él. Sebas, estás diciendo todas las cosas de las que quiero hablar, pero vayamos una Perdón. por una, vayamos una por una. Si empecemos hablando, Sebas, de la cinematografía, porque la verdad es algo que a mí se me quedó en la cabeza la primera vez que vi esta película. Creo que fue la primera película que me vi realmente de Terry Gilliam cuando salió. Y después de eso fue que busqué al varón de Munchausen, porque leí que era también como una película de culto. Pero esta película, Sebas, a mí me fascinó por eso mismo, porque o sea, es una cámara muy extraña. No es una cámara normal, es una cámara como que parece como un fish lens casi, ¿cierto? Como esas cámaras que son como, Sí, como más bien, y a redondas, veces en ángulos, en ángulos muy extraños. sí, Y con una serie como de primeros planos, las escenas, por ejemplo, en el manicomio o en el hospital, que me recordaron mucho a 12 Monkeys, porque a él le gusta mucho es como enfocar la parte fea del ser humano. Se enfoca mucho, sí. digamos, como en las caras que están o enfermas o pues físicamente o los enfermos mentales. Tiene una fascinación con eso, Terry Gilliam. Y Incluso es muchas en el hospital normal es completamente sucio y lleno de viejos, personas gente de mayor edad. sangrando en primer plano, gente con sangre mientras están hablando cosas importantes del plot. Entonces, ¿me entiendes? Del guión. Entonces, es una cosa que uno no se espera. Y lo otro también, obviamente no sé, como el dinamismo que tiene la película, porque para hacer una película que realmente no es, pues obviamente no es ni de acción, es una comedia, como vos decís, es una película que es muy oscura, muchos pasajes, nunca te suelta, o vos sentís como una cosa, como un dinamismo constante. Una película muy pocas veces se queda como quieta. Tal vez al principio, las escenas con Jeff Bridges al principio, que está él solo, son un poco como que vos decís, ¿para dónde va esto? ¿Esto qué es? Hasta que pasa pues ese primer evento que, bueno, podemos empezar a hablar un poco acá y spoiler alert. Jeff Bridges, que es este personaje del radio, que por lo que leí se basaron mucho Howard Stern. en Howard Stern, que les gustaba mucho pues como ser chocantes, inclusive con sus propios oyentes y hacerlos inclusive pues como sentir mal. eh, Él hace sentir, pues, o sea, como incita a uno de sus oyentes a que se vengue de los yuppies que van a un bar y acaba haciendo una masacre. Entonces, es como un momento en la película que la película se parte. O sea, vos pensabas que iba por un lado y de repente como que pasa esto y te das cuenta que la historia no va a estar enfocada realmente en, no sé, como en la vida de Jet Set de un DJ de radio famoso en Nueva York, sino que va a ser como una historia mucho más humana que va a tener ese trasfondo oscuro que siempre va a estar presente. Porque Sí, luego más adelante, obviamente, y lo podemos decir, Robin Williams, que aparece como Parry, que es un homeless, pues una persona de la calle, un vagabundo sí, en un Nueva York, vagabundo. era el esposo de una mujer que fue asesinada en ese bar. Es decir, fue una víctima, como decía la sinopsis de IMDb, de ese error, no necesariamente malintencionado, pues de Jeff Bridges, simplemente estaba diciendo cualquier pendejada. Entonces, esa es la conexión y esa es la forma como se juntan. Pero lo que me impresiona mucho de Terry Gilliam es eso, como crea unos enlaces entre las cosas, aunque la historia obviamente no es de él, es como el dinamismo que lleva la película. La película fluye de una manera tan natural, no parece nada forzada. No sé si a usted dio esa impresión, Sebas. Sí, no, la historia, la verdad, es muy bien contada, es muy bien narrada, y ahí de pronto hay que darle un poquitico de crédito al escritor también, Richard LaGravenés, que es un escritor de Nueva York, ha hecho muchas películas, pues la verdad, aquí estaba mirando la lista de películas y dentro de las reconocidas, por ejemplo, está A Little Princess de Alfonso Cuarón, pues, que me gusta mucho la película. The Bridges of Madison Country de Clint Eastwood, The Horse Whisperer de Robert Redford. O sea, Ya se fue eh, por un lado bastante romántico en el man. sí, todas las películas de él están relacionadas con amor, entonces Esa creo también, que está en esta película es obvio que también esa ese tema, también. el tono romántico al final, pues, de la forma en la que Robin Williams, pues porque
hay que decirlo, realmente él lo que tiene es un problema mental, ¿cierto? Quedó catatónico después de la muerte de su esposa en ese ataque en el bar. El bar. En el bar de Yuppies, en el bar de Yuppies, y entonces él después se recupera, pero no logra ni siquiera, tiene que crear su segunda personalidad, una segunda persona, que es Parry, y dejar de lado pues a Henry, porque cada vez que piensa en Henry, vuelve a recordar esa serie de eventos traumáticos y a la final pues estábamos hablando de los spoilers, pues otra vez vuelve a quedar catatónico porque tiene otra vez como que eso, cuando por fin está como reconstruyendo su vida con la ayuda de Jeff Bridges, de Jack, vuelve a quedar catatónico y entonces es como el amor de Lydia y el amor de Jack que logran volverlo como a recuperar, digámoslo así, de ese sanatorio, pues entonces es un melodrama romántico, por eso digo que Es una esta película película, no se parece en nada a a las películas perdón, es que Terry Pratchett, de Terry Gilliam. Es un melodrama y es un melodrama muy fuerte, o sea, cuando cosas malas pasan, son de verdad cosas muy malas que pasan. Por eso dije ahora un poquitico hablando un poquitico de spoiler al final de lo que siempre hablamos, difícil de recomendar. Tiene que ser alguien muy maduro que sea capaz de tolerar esta película. por eso, Sebas, hace un momento hablamos un poco del concepto de fábulas o de cuentos de hadas Ujú. urbanos, que yo creo que esta es la mejor definición de esta película, es un cuento de hadas urbano. Y como tal, como estamos hablando ahora, muchas veces estos cuentos de hadas tienen un trasfondo que es bastante oscuro, que es bastante fuerte, que es siempre como buscando ese aprendizaje o sacar algún tipo como de moraleja para hacer que las personas sean mejores. Lo que hace aquí Terry Gilliam es hacer una fábula urbana, porque tenemos una Sí. historia, bueno, antes de que hablemos de la historia, y para cerrar un poco la parte de la cinematografía, Terry Gilliam tiene algo, Sebas, que a mí me ha encantado. Desde que me vi el Barón Munchausen, pues que para mí es una cosa extremadamente loca, es algo que recomiendo y va a ser la recomendación para el final del capítulo, pero la digo de una vez. Es como esa capacidad de crear como un mundo visual que es increíble y es a la vez natural, no se ve tan forzado. La escena, Sebas, en la mitad de la película, más o menos en la mitad de la película, en Grand Station, en la estación de trenes de Nueva York, cuando están buscando, esperando a que aparezca Lidia y esta tarde. Y acabamos de salir de una conversación magnífica entre Jeff Bridges y Tom Waits, que tiene su cameo como un mendigo, el gran músico Tom Waits. En ese momento sale Robin Williams a buscar a Lidia y la ve, y Grand Central, la estación de tren, se vuelve una pista de baile y es natural. A eso me refiero con la palabra natural y como hace y como Terry Gilliam, que todo fluye de una forma que no se vea como forzada, sino que simplemente la coreografía tuvo que haber sido espectacularmente ensayada, porque simplemente las personas se cogieron la mano y empezaron a bailar. E igual cuando termina la escena, todos siguen caminando como si nada, porque obviamente todo pasa en la cabeza de Terry. Pero esa escena sola, o sea, me parece de las mejores escenas, las escenas más bonitas en un punto de vista como de cinematografía que he visto en el cine, la verdad. Sí, a mí, por ejemplo, las escenas del caballo, porque Perry se está imaginando que hay El Caballero un Rojo caballero de rojo Red que echa Knights. fuego, es de pronto lo que yo conecto más como con esa cinematografía o ese estilo visual de Terry Gilliam. La escena del baile en la estación central me parece muy bonita, me pareció espectacular, pero tengo que admitirlo, siempre que era cuando estaba Robin Williams y eran esos momentos de fantasía de Robin Williams, eran mis escenas, mis partes favoritas de la película. Sí, porque reacciona espontáneamente y reacciona. Él siempre fue un muy buen improvisador y se nota mucho en esta película, pues que podía reaccionar a todo lo que le echaran sin ningún problema. Sebas. Entonces, ya estamos hablando de las actuaciones. Le acabamos de echar flores a No, Terry no, Gilliam y su pero quería cinematografía. mencionar que, No, pero no, me pero parece muy bien, ¿no? espérate, Dale. antes de hablar de la actuación de Robin Williams, no, que en esas escenas de Robin Williams cuando pasa, por ejemplo, de que está bien y que luego pasa a eso, es cuando la cámara se vuelve más caótica, entonces, y ahí es cuando empieza, por ejemplo, a correr la cámara y empieza pues como a brincar, Como y siempre me a pareció temblar. muy, muy bueno, porque siempre está asociado como al estado mental de él. De pronto las escenas en las que ponían la cámara en el piso no fueron mis favoritas,
Hubo un par de escenas, pues como que esa visión de hacia abajo, hacia arriba, como que no me cuadraba, pero igual lograba por lo menos mostrar, con ese fish lens también mostraba mucho, pues, del Nueva York sucio y mugroso y de toda la parte más Urbano. oscura, así. Y en ese sentido yo creo que Terry Gilliam sí es muy bueno en, en poner la cámara donde nos puede dar un punto de vista completamente distinto. Pues, por ejemplo, en la habitación esa en la que vive Robin Williams, siempre la vemos desde arriba prácticamente y todo se ve abajo. Y cuando Jack está ahí, que se siente oprimido, le pega la cámara en la cara, dice mucho con la cámara y estoy de acuerdo contigo de esa cinematografía. Si quieres ya podemos hablar de las actuaciones, pues que es otro tema ahí distinto, pero es interesante cómo él va modificando la cámara según los actores que están en presentes, pues. Entonces eso me pareció muy bacano. Yo quería empezar realmente con Mercedes Ruehl, la actriz del papel de Ana Napolitano. Recuerdo que a mí se me quedó en la cabeza muchísimo la actuación de ella, por, no sé, por la forma de hablar, por la forma con ese acento tan súper neoyorquino que tenía, italiano, Completamente neoyorquino. y no sé, y como, es que no sé, voy a volver a la palabra natural tantas veces en este podcast cuando hablamos de esta película, pero digamos que los demás tenían unos diálogos un poco más complejos, es decir, había como un poco más de ese melodrama que vos decís. Cuando hablaba Jeff Bridges, obviamente pues la locura de Parry, o sea, digamos que era como muy scripted, ¿sí me entiendes? Como que había mucho de guión ahí. Con esta chica, con Mercedes Ruehl, no sé, siempre me hizo sentir que era de verdad, que era simplemente una chica de Nueva York que tenía una tienda de video, que estaba perdidamente enamorada de una persona que no la quería y que simplemente la estaba usando. Y que ella sabe, y que ella es Y que ella consciente. sabe, y que ella sabe, y que ese es como su propio drama en una película donde hay tantos dramas múltiples. Entonces, el papel de Mesero siempre me hizo sentir eso, que era una Muy chica natural. que vive en Nueva York, que tiene su tienda de video, que está con alguien que no la quiere, que ella lo sabe, y que esa es parte de esa historia, como de su propio arco de redención, porque igual eso aparece aquí y es como, digamos, como esa paciencia, ese acompañamiento que eventualmente a ella le es recompensado cuando, bueno, otro spoiler alert, al final termina ella nuevamente con Jeff Bridges. Pero la verdad, el saber que ella se ganó un Oscar por esta película tiene todo el sentido. Gente La verdad, merecido, sí. y la verdad es que, así como a vos te parece que cada vez que aparecía Robin Williams le daba a la película como un dinamismo muy impresionante, y estoy de acuerdo con vos, las mejores escenas de la película son cuando está Mercedes Ruehl, en mi opinión. Porque Y inclusive, ella, inclusive Sebas, Amanda Plummer, que es una actriz que es muy difícil que a uno le guste. Y podemos hablar en este momento un poco del aniversario que estamos teniendo con Amanda Plummer. Lo puedes decir vos. sí, hace un año hablamos de películas bueno, no hace exactamente un año, pero hace el año pasado, al final del año pasado, vimos varias películas de Holidays de horror y una de esas particularmente fue de Santa's Little Helper, en la cual está Amanda Plummer, pues, ¿cierto? Y que irónicamente la familia Plummer. Pero bueno, y es irónico que hemos tenido mucha conexión con los Plummer en este podcast, pues porque la semana pasada pues hablamos obviamente de la gran actuación de Christopher Plummer, el papá de The Amanda Insider. Plummer, en The Insider, y la próxima semana vamos a hablar espero que te guste la actuación de Christopher Plummer en la película que vamos a ver la próxima semana, en la que él también tiene una actuación prominente. Pero sí, es interesante porque es la actuación de ella, de Amanda Plummer, no sé cómo describirla, es torpe, es insegura, es, y ella ya había trabajado con Robin Williams en la película esta de Garth, entonces ya sabía cómo reaccionar con él, pero uno se lo cree, ¿no? Uno se cree que ella se puede enamorar de Robin Williams a pesar de sus locuras, sí, creo que sí. Hay una escena en la mitad, bueno, no, ya no es simplemente en la mitad, más como más hacia el final de la película. Que Ana Napolitano, pues esta chica, Sí, eso quería hablar, sí. esa escena cuando están como haciéndose las uñas que están hablando ellas. Lo que quiero, pues, lo que quería como resaltar es que es tanto la fuerza de la actuación de Mercedes Ruehl
que inclusive le saca a Amanda Plummer su mejor momento en la película, que es esa conversación que tienen ellas ahí. Obviamente, el guion está bien escrito, porque ahí es cuando nos damos cuenta de dónde viene ese personaje de Amanda Plummer, que acabaste de describir muy bien, una persona súper tímida, torpe, completamente, pues como incógnito, que todo el mundo ignora, que nunca ni puede entrar fácilmente al edificio donde trabaja, nadie la quiere, pero en esa conversación con Mercedes Ruehl y sobre todo la interacción que tienen, vos te das cuenta Descubrimos de más de ella. exacto y todo lo que tiene reprimido. A mí me encanta en las películas saber de dónde vienen los personajes y ahí supe dónde venía el de ella. Entonces me llenó completamente y fue gracias realmente como a esa interacción que tuvo con Mercedes Ruehl. Por esa sola escena me parece que la actuación de Amanda Plummer, la verdad, está tan a la par como las demás, es decir, como la de Jeff Bridges, como la de Robin Williams, aunque obviamente pues Robin Williams es una cosa impresionante, pero Mercedes Ruehl está como un poquito más arriba que los otros, es una cosa impresionante, es impresionante. No, yo estoy de acuerdo porque conocemos más de Jack por Mercedes Ruehl, ¿cierto? O sea, ella Sí, es la que le sí, logra sacar sobre sus inseguridades, sobre sus momentos de depresión más grandes y siempre la forma en la que ella reacciona con todos los cuatro, con los otros tres actores principales es espectacular. En el tráiler vimos la escena con Robin Williams, que es una en la mesa, cuando en están la mesa comiendo, no, yo y me la forma en la que podía ella reacciona es partir de la espectacular. risa. Sí, Ayer exacto. viendo, me reí. Es la mejor, es la mejor escena de comedia. Definitivamente. Y yo me imagino que es Robin Williams improvisando 100%, pero ella reacciona muy naturalmente a lo que le está tirando Robin Williams, ¿cierto? En cambio, con Jeff Bridges se nota mucho que fueron escenas practicadas, ¿no? Fueron escenas, o sea, Jeff Bridges no me parece natural en esta película, para ser honesto. Al final de la película, De todas las la actuaciones, actuación de que menos me gustó fue la de Jeff Bridges al final. Quería dejarlo de sí, último para las partes estoy de acuerdo con negativas. vos. Y se nota muchísimo en los momentos que está solo. Al principio y cuando va a buscar el grial. Que no hemos hablado del tema de la historia, pero ya vamos a hablar de ello en un momento. A veces la fábula entra ahí, ¿cierto? La fábula entra ahí. Pero es la escena en la cual él va a buscar el grial, entre comillas, En que un está solo, castillo de Nueva que York, intenta sí. entrar en el castillo de Nueva York, que a él le toca llevar las cosas él solo y se habla, y él inclusive habla solo, se dice cosas, y vos notás que está intentando como poder proyectar un poco de lo que hace Robin Williams y no va hasta allá. Cuando están con los demás, Jeff Bridges funciona muy bien y aporta mucho porque es obviamente mucho menos expresivo que Robin Williams, que la misma Mercedes Ruehl, menos como aportante como el papel de Amanda Plummer, que es como esa torpeza que es importante en la historia. Él es muy frío, esa actuación es muy fría, es muy, aunque tiene momentos muy buenos. Me encanta, por ejemplo, cuando se despierta con el guayabo más grande del mundo en la casa, en el sótano donde está Robin Williams, que vos le puedes sentir que se va a vomitar en cualquier momento. Esa parte estuvo muy bien, ahí lo Que hace quería muy, muy bien. salir y esas ganas Y de la querer cámara salir y que no lo encima, deja. Sí, sí exacto, la cámara siempre persiguiéndolo como esa tortura en la cara. Esa escena me pareció muy buena. Yo creo que es la mejor escena de Jeff sí, Bridges en toda la es el mejor película. momento. Completamente de acuerdo. Y es también muy cómica porque Robin Williams siempre le pone la mano y lo baja. Siempre como que lo logra llevar de la mano sin que él se dé cuenta. Me pareció espectacular. Es una muy buena actuación de Robin Williams y Jeff Bridges sabe proyectarse en ese caso con la actuación pues sabe responderle y estoy completamente de acuerdo. Tengo que admitir que el final, si quieres hablamos un poquitico, es curioso que Pero vamos a hablar del final ya, o vamos a hablar primero de la historia, de la fábula. de la fábula, sí, perdona, hablemos de la fábula, pues que dentro de su ilusión, dentro de su locura, digámoslo así, dentro de su imaginación, Robin Williams se imagina que es un caballero, como menciona en el trailer, y está, y hay unas hadas gorditas, rellenitas, como lo menciona, unas hadas con sobrepeso que le dicen que tiene que ir y robarse el Graal, el Grial, El grial, la el santo copa grial. de la última cena, pues, de Jesús. Y creo que está relacionado con una fábula que es de Fisher King, ¿cierto? No estoy familiarizado con la fábula, pero es una fábula medieval, entonces creo que de ahí viene la historia, Es porque él como, era un es como, profesor de
Es historia parte de medieval. es parte de las, lo que llaman las leyendas arturianas, que son como esa época Sí. medieval de Inglaterra, las cruzadas, que están buscando pues como todo ese tipo como de artefactos, incluidos pues el Santo Grial. Y hay una historia también relacionada bueno, es una muy buena escena en la película también. Cuando él cuenta la historia en Central Park, está Roy Williams desnudo, y como decías ahora, el actor que ha ganado el Oscar con más pelos en el pecho de la historia, y están simplemente ahí tumbados en el pasto, en el césped de Central Park, y el tono de voz, la verdad, creo que esa es de las mejores actuaciones que ha tenido Robin Williams. La forma como se controla y cómo habla y cómo cuenta la historia es hipnotizante, o sea, te hipnotiza, te deja, te absorbe completamente. Y uno ve esos vestigios de que está volviendo a ser Henry, ¿no? Es como, Sí, me pareció fascinante que era como, le cambiaba un poco el tono de la voz, la forma de la era muy buen sonrisa, actor. sí, Robin Williams era muy buen actor. es un muy buen actor, sí, él es un actor clásico, Era muy buen actor. era muy buen actor, sí. Pues, no, pues sí, me refiero pues que en esa película es muy buen actor y definitivamente perdimos a un genio pues, de la actuación. Pero sí, la forma, particularmente en esa, hay un par de escenas en las que sí, como que está pasando sí, de Parry a Henry, de Henry a Parry, es interesante. Pues. La famosa escena con Amanda Plummer cuando ella no quiere que suba porque sabe lo que va a pasar y le termina en ese momento sin que hubiera pasado absolutamente nada y él dice, pero pues por supuesto te sentís mal si acabamos de hacerlo todo en 3 segundos y ya me estás echando. Una de las mejores, yo creo que esa es la mejor frase de toda la película. Claro que te sientes mal, en 60 segundos hemos hecho el amor y hemos terminado y ni siquiera hemos pasado por el primer beso, que es la mejor parte. Una de las mejores frases. El que haya escrito eso, no sé si fue Tiene que hacerse el escritor o Terry Gilliam o Robin Williams, la pero grada, la grada, sí, o sea, no sé cuál se lo merece, pero ese chapo, sombrero. me quito el sombrero, la verdad, tremenda frase. Sí, sí, no, es curioso. En esa escena, por ejemplo, del parque, cuando que nos han mencionado que estaban viendo las estrellas, no, pero las nubes, por ejemplo, cuando está contando la historia, la cámara completamente quieta. Ujú. Pero en el momento en que vuelve como a acordarse otra vez, vuelve a brincar la cámara, me parece interesante y vuelve a ver y ve el caballero rojo con fuego, es tremendo. Hay una conexión, Y entonces Sebas. a la final, ahí de pronto a contar, digo, Jack, Robin Williams está obsesionado con Jack, no porque sabe que él es el Jack que causó la muerte de la esposa, indirectamente, pero las hadas le dicen que Jack es el que le va a ayudar a, llegar, a recoger el Santo Grial. Entonces es la rabia de Jack que no sabe qué hacer, porque le está poniendo esa tarea. Lo que te quería decir, Sebas, es para concluir un poco el tema de lo de la fábula urbana. Hay una conexión muy interesante con Terry Gilliam, que ha tenido una fascinación con los temas de eso, de caballeros y como todas las historias, pues, como del medioevo y demás. Por mucho tiempo, Terry Gilliam quería hacer una versión del Quijote. No sé Sí, si sabías es eso. una historia famosa. Es una historia muy, muy famosa. Sí, la quería hacer con Johnny Depp al principio. Incluso hay un documental muy famoso, ese nunca me lo he Sí, podido ver, pero sí, siempre me lo he querido ver. Perdido en la Mancha, algo así, creo, Lost in the Mancha. Perdí en la mancha, sí. Sí, también lo quiero buscar y esa puede ser también una recomendación conjunta para nuestros oyentes. Si alguien me encuentra ese documental, que nos diga dónde lo encontraron. A Pero la hay final, una él sí terminó haciendo su versión del Quijote, ¿no? Hizo sí, El hombre que mató al Quijote, de Man Who Killed Don Quijote. No me la he visto, pues, para ser honesto. Sé que es con Adam Driver, lo único que sé de esa película. No exacto, sabía que a la final había salido. sé lo mismo que vos, pero se Pero nota creo que también claramente, es un tema de ilusiones, también creo que es algo así sí, de la sí. ilusión. Y es prácticamente, o sea, o sea, es simplemente pues especulación mía, pero me imagino que mucho de esa aspiración que tuvo luego para filmar la historia del Quijote se ven cosas, elementos en esta película. No sé si de pronto fue como un pequeño ensayo de su parte, porque tenés los dos héroes, tenés a Don Quijote y a Sancho Panza, tenés a Jeff Bridges y tienes a Robin Williams, que inclusive uno es alto delgado, el otro es un poquito más gordo. Tenés las doncellas en peligro, o que hay que volver a reconquistar. Tenés el caballero rojo,
que es una ilusión básicamente, así como los molinos eran los enemigos que se imaginaba Don Quijote Gigantes, cuando, que exacto, eran los gigantes. gigantes. Entonces hay como muchos elementos, pues como de esa fantasía que realmente no es una fábula, pero digamos es más como elementos de caballeros y de leyendas de estas, que se meten en ese mix maravilloso pues que hizo Terry Gilliam con esa historia. Y de esa forma pues yo creo que podemos como concluir el tema de la fábula. Sí, yo creo que, como te había mencionado, ayer me dio por verme la de Monty Python and the Holy Grail, y yo creo que desde ahí viene la obsesión de Terry Gilliam con eso, y creo que en Time Bandits también hay un caballero, ahora que lo pienso, ¿no? Entonces creo que sí, siempre de pronto ha estado ahí en su corazón el tema de los caballeros. Es Python y el Holy interesante Grail. pensar en eso. Esa va a ser mi recomendación de hoy, hablando de eso, de Monty Python and the Holy Grail. Bueno, Sebas, yo creo que podemos empezar como a concluir el podcast con las preguntas que siempre nos hacemos. Y te las hago yo pues a vos, aunque quiero saber cuáles van a ser las respuestas. Pero decime, ¿te gustó? ¿Te lo volverías a ver? Y ya creo que lo respondiste, pero de nuevo, ¿la recomendás? Sí, sí me gustó, definitivamente es una película mucho mejor de lo que me acordaba. Me acuerdo que me había medio traumatizado cuando me la vi joven, porque era tan salida de lo que me esperaba que no sabía qué esperar. Empezando porque el tráiler es muy medio falso. Muestran como una aventura con musiquita así alegre y como que esto es una silly fantasía en la ciudad, una fábula fan. No, esto tiene momentos muy oscuros. Estamos hablando de la muerte de la esposa y literalmente vemos cómo le disparan la cara y le salpica. Me sorprendió muchísimo, no me acordaba de esa escena. Le salpica la cara a Robin Williams la sangre de la esposa y vemos la muerte, pues, o sea, y no es el único, pues, que termina ahí medio muerto en toda la película. Entonces, y tiene elementos, pues, también de violencia social, de estos yuppies de Nueva York que van a golpear y a quemar a Jeff Bridges, pues, literalmente le iban a prender fuego. Me acordé de El Día de la Bestia cuando estaba viendo eso y yo, ¿verdad? Es un buen punto, sí, sí, fiel a vos, tienes toda la razón. Entonces, es, es, es una película muy fuerte. Me gusta, me gustó. La recomendaría definitivamente. La gente la tiene que ver. La advertiría pues que tiene cosas muy oscuras. Y me la repetiría definitivamente. Y no voy a negar que me la repetiría. Me la Completamente pienso de acuerdo. repetir pronto, yo creo. Sí. Yo también creo que me la voy a comprar. Sí, sí, no fue fácil de conseguir, la verdad. Tengo que admitir que nos costó un poquitico conseguirla, pero ya sabemos que se puede conseguir en algunas tiendas en línea. Aunque me gustaría buscar el Criterion Collection en Blu-ray, porque creo que la restauración de 4K es espectacular. Bueno, Sebas, yo creo que entonces podemos concluir. Fue una muy buena película. Nos hemos divertido mucho hasta ahora con este género, nuestras favoritas, nuestras imperdibles. Bueno, vamos a ver la otra semana. La próxima semana seguimos con nuestros imperdibles y voy a ver una película de misterio moderno. Esta es una película dirigida por Ryan Johnson. Dentro de las películas que tenía para compartir con Pablo, tenía varias. Brick era una también de Ryan Johnson, que es un noir moderno y particularmente en el podcast nos ha gustado mucho pues como los de género de noir. Pero a mí hay Mucho. algo que siempre me ha encantado, que son esos misterios de una casa que prácticamente ponen a todos los culpables, en los potenciales culpables. Ese tipo de historias de Agatha Christie siempre me ha gustado mucho. Entonces, esta película de Ryan Johnson, Knives Out, es una de mis favoritas y pues espero que le guste y particularmente pues ahora que va a salir la tercera parte en diciembre, en la primera semana de diciembre sale la tercera parte. Vamos a ver qué podemos esperar. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Les pido que sigan compartiendo el podcast, ¿no? Que nos den sus likes o nos califiquen en la plataforma de podcast si se los permite. También estamos en redes sociales donde nos pueden seguir y pueden enterarse de los últimos podcasts que ponemos. Nosotros ponemos también algunos mini jams en el cual hablamos de pronto de películas más nuevas o series de televisión que están ocurriendo. Nos pueden buscar como Cinema Jam Pod y estamos en las normales en YouTube, Instagram y Facebook. También nos pueden escribir a Cinema Jam Podcast, donde pueden mandarnos sugerencias de géneros y sugerencias de pronto de películas que de pronto podemos complementar para este tipo de series que estamos viendo. Pablo, ¿tienes alguna cosita para recomendarnos? Ahorita creo que dijiste cuál era. Sí,
Completa y absolutamente recomiendo y recomendada la película Las aventuras del barón Munchausen, que es tal vez la tercera o cuarta película que hizo Terry Gilliam. Y esto es de la película más bizarra que te puedas imaginar. Si a esto le llamamos una leyenda urbana, una fábula urbana, que las aventuras del barón Munchausen son como, no sé, un delirio surrealista. Es como tal vez Alejandro Jodorowsky, no sé, como en Technicolor. Es una cosa Es la bastante fábula impresionante. completa, es completamente la historia de una fábula. Es Es completamente impresionante. fantástica. Y tiene algunos de los actores de Monty Python, entonces, bueno, es interesante. Y está también Roy Williams, por ejemplo, Tienes una pequeña actuación, sí, tiene un pequeño papel, creo que es uno la de luna. los reyes, ¿no? De los dioses, perdón. Creo que es unos Reyes de la Luna, tal vez, o sea, algo así. Sí, algo así, no me acuerdo, Me hace tengo que mucho volver tiempo a que no ver. me la veo. Sí, pero es fascinante. ¿Vos qué recomendás, Sebas? Bueno, y yo voy a recomendar otra de Terry Gilliam, que es Monty Python and the Holy Grail. No es mi película favorita de Monty Python. Mi favorita sigue siendo Life of Brian, pero esta definitivamente igual tiene un encanto, pues, y es interesante porque Terry Gilliam y Terry Jones la codirigieron. Fue la película que hicieron después de que habían terminado la serie de televisión, pues, de Monty Python and the Flying Circus. Entonces, como que no se decidían cómo codirigirla, entonces a la final dijeron, ok, no, usted diga la parte de la historia y de la cámara y todo eso, y yo me encargo de dirigir a los actores. Terry Jones se encargó de los actores y Terry Gilliam se encargó de la parte visual. Lo que más me encantó, que esa parte se nota que es mucho de Terry Gilliam, fue las animaciones. Tiene unas animaciones estilo medieval que me encantaron durante la película, entonces prácticamente recomiendo las animaciones de Terry Gilliam durante Monty Python and the Holy Grail. Son Excelente. espectaculares. ¿Cuál es tu película? ¿Cuál es tu película favorita de Terry Gilliam? Y tengo en mi cabeza, Sebas, el barón Munchausen como una cosa que me impactó muchísimo. Aunque The Fisher King, como te dije ahora, es uno de mis imperdibles. Pero 12 Monkeys tiene algo, tiene como una cosa de los noventas que siempre va a resolver mucho, porque bueno, vos y yo crecimos en los noventas. Entonces como que siempre va a ser como una sensación como de, no sé, como de familiaridad, como de una época que nos tocó. No sé, pero me parece una pregunta muy difícil, Sebas. No sé, creo que me quedaría con en este momento con 12 Monkeys porque es la que más recuerdo. Me tengo que volver a ver el Barón Munchausen. Sí, irónicamente yo creo que la que más me he visto ha sido The Adventures of Baron Munchausen. Que esa la vi en HBO cada vez que salía, entonces me la debo La haber ponía visto mucho en 100 veces. HBO. Sí, yo también. Me la debo haber visto 100 veces. En cambio, 12 Monkeys, Fear and Loathing en Las Vegas, The Fisher King, me las vi una o dos veces. Entonces, es interesante. Yo creo que probablemente Baron Munchausen sería la que escogería como mi favorita de Terry Gilliam. Muy cerca después de Monty Python and the Holy Grail. Excelente. Después de haberme visto. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden, Knives Out and keep jamming about movies. Gracias, Sebas. Y gracias a todos.